Bueno, nos volvemos a ver ahora. Tuvimos que grabar la teórica en 2 partes, así que esta es la segunda parte. eh, y pasó el día, así que estamos más cansados. Ustedes la van a ver de corrido o no, porque se está extendiendo un poco. Entonces, habíamos quedado, estas críticas al Reichstag de Viena, con esa primera generación, ¿sí?, de Otto Wagner y Camilo Sitte, y ahora, vamos a lo que se denominó como, los secesionistas, es la secesión, que es también otra crítica al Reichstag, pero también a estos, tanto a las propuestas de Camilo Sitte y Otto Wagner, por una nueva generación de arquitectos, ¿sí? Ubíquense que estamos como reconstruyendo como la primera etapa de ese proceso proceso de modernización, ¿sí?, de pensar la arquitectura moderna, ¿no? Esta segunda generación, ¿sí?, van a tener y van a, los principios sobre los que van a construir sus críticas son principios, como dice Jorge, privados o psicológicos, ¿sí? Y, esta generación de jóvenes, ¿sí?, no, a diferencia de la generación anterior, no tuvo la oportunidad de la construcción pública. Entonces, ¿sí?, va a ser esta rebelión contra sus padres liberales, por eso hablamos de esa secesión, este distanciamiento de la cultura de sus mayores, ¿sí? Y va a ser una ruptura fuertemente, ¿sí?, con el pasado. Y la secesión, esto lo dice Bloom, lo van a encontrar en el texto de Bloom, era sensual y subversiva, ¿sí? Y, eh, tenía un reclamo como seductor, ¿no? Entonces, en realidad cuestionaba, y vamos a ver que por otro lado, qué va a proponer, ¿no? Y en esa ruptura con el pasado, ¿no? Y donde va a cuestionar fuertemente, ¿sí?, el arte historicista tradicional de la segunda mitad del siglo XIX por corrupto y moribundo. Esto es lo que va a decir sobre todo una de las líneas que va a encabezar Adolf Loos, que no son los que estamos viendo en esta imagen, que me estoy dando cuenta que no la puse bien, pero suele suceder, ¿no? Bien accidentado esto, ¿sí? Y por eso lo veían tan chiquitita. Iba a decir como que la Reichstag es la ciudad del Potemkin, ¿no? Como es que es la hipocresía representada en ese Reichstag, esa burguesía vienesa, aristocratis, que quiere quedar bien que no rompe con la aristocracia, ¿no? Entonces va a ser una crítica, la secesión, una crítica tanto estética también como moralista, y va a rechazar la totalidad, cosa que en Sitte y en Otto Wagner no sucedió, ¿no? ¿Y en nombre de qué? De la honestidad y la verdad, ¿sí? Entonces, en realidad, la pregunta que aparece es, ¿cuál era la función? Y un poco esto atraviesa, me parece, también a la segunda parte que vamos a trabajar de la clase. ¿Cuál era la función del arte en la vida moderna? ¿En qué consistía la verdad, ¿sí?, esa vida moderna? En realidad es construir una cultura arquitectónica o pensar una arquitectura que represente realmente los valores de este momento de la sociedad, ¿no? Entonces, estos jóvenes que se van a dividir en 2 bandos, unos van a ser los estetas, estos, que son Olbrich y Hoffman, sus representantes, ¿sí? Y van a decir que hay que crear una belleza metahistórica de la arquitectura, de las artes aplicadas. ¿Qué estamos hablando acá? ¿Qué significan las artes aplicadas y en dónde lo podemos escarbar? ¿En quiénes se inspiraron, Santi?
Te dejo así Bueno, hablar un poco vos, porque si no, está muy te bien, está muy sientes bien. abierta. No, en realidad Arts and Crafts. la concepción, que esto lo cuenta York un poco, la concepción espacial, ¿no? De la cual ellos se van a tomar, tiene que ver, por un lado, en estos principios privados o psicológicos, ¿no? Que vos habías mencionado, en relación al comitente. De algún modo, el Mm. espacio interior debe ser un reflejo del alma del comitente. Y es, digamos, y de algún modo esa expresión va a estar muy tomada de las Arts and Crafts, de William Morris, por supuesto, Sí. y también del Art Nouveau. Es muy similar a ciertas cuestiones que planteaba también Van de Velde, por ejemplo, de este tema de la decoración total, ¿no? Fíjense cómo estamos viendo en la parte inferior dos interiores. Un interior es del Palacio Stocklet, ese, y el otro interior, ¿de dónde es, vale, el otro interior? Ese es del edificio de la Secesión, Del edificio de la es la Secesión. parte de adentro. Es como una continuidad también con el adentro y el afuera. Ahora en la próxima diapositiva vamos, Claro, vamos a ver una, y ahí vamos a poder esto, ¿no? De ver esta continuación que van a tener, ¿no? La vivienda sería una expresión personal del alma y de la belleza, ¿no? Y aparece la vivienda también, acá aparece lo que dice Santi del comitente, ¿sí? claro. Entonces esa idea de artes aplicadas en realidad también tiene que ver con una concepción total del espacio. O sea, la expresión se va a dar en todos los aspectos. En los muros que diseña Gustav Klimt, en el mobiliario, en las alfombras, en todo este espacio. El espacio sigue siendo pensado de manera integral. Y ese sentido es un sentido bastante Art Nouveau del espacio y también de las Arts and Crafts, me parece. Pero sin No, embargo, la diferencia, ¿no? Tiene que ver también como en su extremo geometrismo, ¿no? Hay una sí, en su geometrización. abstracción. Exacto, exacto. Y eso también tiene que ver con estar mucho más vinculado a los procesos técnicos, digamos, a la posibilidad de una reproductibilidad de las partes, ¿no? Las ventanitas, todas las ventanitas de la fachada del Palacio Stokles son todas iguales, ¿no? Entonces, también hay algo en esa reproductibilidad que me parece En serio. interesante para rescatar, en el sentido de que Y, no niegan la técnica, no niegan la técnica, ¿no? Eso. sí, es eso, no niegan la técnica, pero por otro lado son como símbolos que carecen referencias también históricas. Y la imagen que Ujú. vemos acá como central es la portada del manifiesto, ¿sí?, de la secesión. Entonces, lo que apuntaron era quebrar la síntesis de la estética y la cultura racional de Reichstag al poner en primer lugar, ¿sí?, la cultura estética del sentimiento y los sentidos. Ahí está esta idea que dice Jorge, ¿no?, de esta línea de estos principios privados y psicológicos. Pero esta línea de que la hemos representada con Olbrich y los estetas, que se va a manifestar en sus edificios, ¿no? Y en este sentido va a ser como un mensaje también muy claro que va a mostrar la secesión y tiene que ver un poco con esta frase que rescatamos que nos parece como muy linda y muy para que ustedes se la lleven como, ay, se me pasó, como futuros arquitectos, ¿no? Es esta idea de que el lugar que tiene la arquitectura también vinculada a las artes, ¿no? Ninguna forma artística es más pública que la arquitectura y ninguna más política. ¿Por qué? Porque este edificio es un manifiesto también. Podemos elegir no leer un libro, no entrar en una galería, pero es mucho más difícil no ver ciertos edificios o partes de una ciudad. Y ahí está la manifestación, la ruptura, digo, la vamos a ver en el edificio de la Secesión, con ese manifiesto que les mostramos la portada, pero también lo vamos a ver con esta otra línea que es la cuarta, digamos, que critica el Reichstag, que es la otra línea que se divide la Secesión, que son los éticos representados en la figura de Adolf Loos, donde vemos que este edificio, ¿sí?, que el Goldman Stadtlat, está en el Reichstag, está enfrente de este palacio historicista que es el Palacio de Holburg, donde las autoridades de Viena se despertaban y miraban eso, y cuando lo vieron les pareció un espanto, ¿no? A gran parte porque no lo podían asimilar,
¿sí? Está acá esas críticas y la caricatura de pensando en ese edificio como una alcantarilla, ¿sí? Dicen, una alcantarilla, no, es el edificio que hizo Dios mío, entonces, pero que esto es súper acertado a la idea que está planteando Bloom, porque está mostrando en el medio, en un lugar súper visible, súper transitado, que representa la institucionalidad o al Estado del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? De esa Viena, de esa sociedad vienesa de fines del siglo XIX, principios del XX, y pone esto que rompe con todo, ¿no? Entonces, y lo que es interesante es que los éticos se va a levantar también frente a la belleza historicista que planteaban Sitte y Wagner y los anteriores la crítica, ¿no? Y a los padres, y frente a la belleza de los modernistas, dicen, ¿cómo se llama? Que vendrían a ser como sus hermanos, ¿no? Sí. Buscan instalar en esa imagen una cultura purificada, ¿sí? Totalmente. Y vale, fíjate que la fachada de Goldman Stallage lo que tiene es que se encuentra dividida en dos partes, ¿no? Tenés dos niveles. El nivel superior es un nivel lleno de ventanitas exactamente iguales, y ahí el programa es la vivienda. Entonces, bueno, Sí. de algún modo lo que se está buscando es mostrar esa idea de lo igualitario, mientras que en la parte de abajo lo que vamos a tener es un programa comercial, y entonces ahí es donde aparece, bueno, una decoración un poco más fastuosa, otra escala, una escala del acceso, ¿no? De algún modo también buscando expresar hacia el exterior esas actividades del interior. Eso también me parece que resulta bastante rupturista en relación justamente, ¿no? A este edificio que tiene enfrente, que tiene otra lógica, es otra lógica Sí. completamente diferente. Y la otra cuestión que para mí, bueno, eso lo vamos a ver cuando trabajen, porque son obras que tienen que trabajar este edificio de Adolf Loos, es Ah, es verdad. interesante, el manifiesto de él es este manifiesto que se llama Ornamento y Delito, ¿no? Y como que ha sido varias veces reinterpretado, ¿no? Y la pregunta que uno también se hace acá, bueno, digo, si Loos decía que el ornamento es un delito, digo, ¿qué significa este mármol, ¿no? Esa lectura, porque esto es ornamento, ¿no? Esa es Claro, una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? claro. Digo, los materiales, ¿no? Pero lo interesante también de todo esto, y sobre todo de lo que es la secesión, tanto los estetas como los éticos, se levantan ¿contra quién? Contra la burguesía, ¿no? Con esta falsa, hipócrita burguesía, ¿no? Eh, y en realidad, digo, hay como una idea vinculada, ¿no? ¿Para qué voy a adornar? Digo, está bien, el material mismo me está decorando, eso es lo que está diciendo él. No es Claro. que no tiene que haber decoración, pero todas las molduras y un montón de cosas es como algo que hoy en día no se necesita, ¿sí? Y no va con la lógica de la producción también industrial, ¿no? Claro, Entonces, está como en contra del simplicidad, simulacro, digamos. claro, es eso. Su simplicidad, modestia y facilidad son virtudes asociadas a lo práctico, en contraposición a los principios estilistas. Por eso ahí rompen con los estetas, ¿no? Hay una mirada positiva muy fuerte hacia los ingenieros y los ingleses. Claro, La belleza, ¿qué es lo bello? Lo que es funcional, ¿sí? Entonces, y ahí en algún punto hay un vínculo con Otto Wagner, porque aparece la utilidad en Otto Wagner, ¿no? Entonces, digo, lo interesante es pensar esto, digo, está bien, uno puede construir esas cuatro posturas y esta mirada crítica y estas diferencias también generacionales, pero también, ¿sí? Ver la porosidad a veces es interesante, ¿no? O en la práctica, o qué está diciendo realmente en qué se están diferenciando, ¿no? Porque, eh, porque los está haciendo, es modernista, igual que Otto Wagner, porque hacen hincapié los dos en lo práctico claro. también. Y lo buscan Entonces poner de eso manifiesto también, desde sus lógicas. claro, con lógicas distintos. Y también, digo, en los aparece esto, eh, la función del arquitecto en que, y esto pasamos al interior, de crear hábitat, ¿sí?
la función del arquitecto es esta. Entonces, su ideal fue el confort y la sobriedad, ¿sí? Claro. Y eso se ve. Entonces, el exterior no tiene que transmitir necesariamente lo que es en el interior de una manera tan, digo, es como que no, digo, es como que empieza a aparecer esa idea, por un lado, de transparencia, pero también entre lo público y lo privado, empieza a estar como fuertemente definido. Y en Estos ese... éticos, para su vida privada, se dan mucho más licencia. Absolutamente. Y claro, y aparte sí, es muy interesante también, bueno, dentro de lo que es la espacialidad de la vivienda, por ejemplo, en este caso, bueno, tomamos la Casa Müller, toda la parte pública se va a construir alrededor de un artefacto que Adolf Loos lo va a llamar Rauplan. Este Rauplan es ese espacio que está marcando Vale, que es una especie, una suerte de escalera con distintos desniveles. Lo que Adolf Loos proponía era que cada actividad se daba en un espacio que tenía un cubaje determinado. Más o menos Palladio proponía lo mismo, en definitiva. Entonces, para realizar una actividad nosotros necesitamos una cantidad de metros cúbicos, metros cuadrados en planta y en altura. Entonces, el programa de la vivienda se va a armar a través de la sucesión o de la unión de estos espacios que rotan alrededor de este Rauplan. El Rauplan vendría a ser un lugar poroso, con transparencias que le permiten a la mujer, que es la dueña de la vivienda y de lo doméstico, situarse en ese espacio iluminado que podemos ver en la imagen inferior de fondo, o el único volumen que sobresale de la fachada de la casa Müller, ese es el espacio a donde está la mujer cosiendo, a ese espacio. Ahí está. Cosiendo o con sus amigas, y por otro lado, en un sillón, viendo cómo es el movimiento de la casa. Desde ahí la mujer puede controlar el acceso, el comedor, quiénes suben a las habitaciones, puede controlar absolutamente todo. Entonces, ese sentido, bastante Foucaultiano también, ¿no? Diferencia también... Claro, panóptico. Diferencia también esta cuestión dentro de lo que es el seno de la vivienda, de los espacios familiares donde se encuentra el grupo, a los espacios íntimos, que van a tener una lógica más atomizada, digamos, ¿no? Así que bueno, eso me parece también que tiene que ver con esta idea de la casa como recipiente racional, ¿no? Es otra concepción. Sí. Es otra concepción y aparte hay como esa diferencia entre lo público, fuertemente, y lo privado, desde lo externo hacia adentro, y aparte esta idea que, digo, pensemos cómo, qué es lo que va cambiando, es como que el exterior es anónimo. Piensen, claro, digo, en la cantidad de comitentes, por ahí, digo, esto es, bueno, acá es una vivienda construida para alguien, pero después cuando digo, a lo largo del siglo XX, esa construcción, el comitente es anónimo también, ¿no? Entonces el exterior es anónimo. En el interior es donde lo transformo, aparece ese espacio privado donde yo me puedo dar todas las licencias que, que, que quiero, pero hacia afuera hay un nivel de ascetismo, con ese, digo, me parece que de ascetismo muy importante y de anonimato, ¿sí? El exterior, decía Loos, no tiene que decir nada, toda su riqueza debe manifestarse en el interior. Y esto es lo que me va a permitir, ¿sí? Porque la riqueza no pertenece a lo exterior, sino hay que pasar del ámbito público al ámbito privado. Se trata simplemente de un separador. Por eso hablan después de esa burguesía hipócrita que se quiere mostrar lo bien que va, y acá están diciendo, no, ¿para qué? ¿No? Pero fíjense también Entonces, un detalle que me parece, recién estaba viendo, me parece fantástico. Arriba donde tenemos el hogar, esa es la cocina. Y en esa cocina, fíjense cómo él pone tirantes de madera en el techo, boisería en las paredes. Él está decorando. Lo que está haciendo es darle como ese carácter cocinesco a la cocina, donde creo en algún texto leí que en realidad él se tomaba de las imágenes de las cocinas medievales. Que a él le interesaba como esa cuestión de la cocina como corazón que él encontraba en los lugares más rústicos, en viviendas más rústicas y anteriores también, ¿no?
Pero No, eso, él decora también, no es que no. Claro, él decora el interior, como los decorados de Hollywood, dice. Me parece que Bloom es el que habla de eso, que hace ese vínculo, ¿no? Cómo toman esos decorados, como Hollywood aplica también esa idea del interior con esos decorados. Él sobrecarga, él tiene, y aparte es muy licencioso esa postura ética que tiene hacia afuera y moralista hacia el interior y hacia su vida privada, no se corresponde. Es verdad. Vamos que averigüen solo o lo veremos cuando discutamos la ficha. Claro. Pero bueno, esto es un poco, entonces lo que los viene es amplía la lógica de las privatizaciones, digo, ¿no? De las privatizaciones, al eliminar de la arquitectura su función representativa y su poder simbólico, y construye una casa, la casa de sus sueños, ¿no? De razón, donde las elecciones personales pueden mantenerse a salvo del terreno público, las decisiones personales. Y esto tiene que ver un poco con su filosofía de vida, porque él era de puestas dentro, hoy en día hubiera tenido grandes problemas, podríamos haber dicho. La verdad que sí, la verdad que era un personaje complicado. Un personaje complicado, ¿no? Entonces tiene que ver eso. Y entonces acá aparece esa idea fuertemente de racionalidad, ¿sí? Me parece que en este sentido podemos cerrar acá con esta etapa y meternos, ¿sí? En el otro, digo, en ese eje que limita, que está en el medio entre Europa Oriental y Europa Occidental, que tenemos a Viena, y una sociedad más conservadora, porque todo esto que están haciendo estos, digo, genera esas tensiones, esa caricatura del cielo es real, y no, lo pensaba la mayoría de la población, ¿no? Claro. Digamos, es como muy fuerte. En cambio, me parece que Alemania, que es hacia donde estamos pasando, ¿no? Berlín, hay una vuelta de tuerca, y me parece que tiene que ver también con Berlín como la ciudad más moderna dentro de esta Europa, y cómo va a ser como un lugar donde vamos a ver esos extremos que planteamos al principio, digo, un lugar como muy innovador de posibilidad de, digo, ¿se acuerdan que decíamos que Matisse, por ejemplo, como un pintor, era más conocido en Berlín que en París, por más que sea francés, ¿no? Entonces, y acá nos metemos un poco tomando esa línea que planteamos en la primera parte de la teórica de ese proceso de industrialización y de modernización del Estado alemán a partir de su unificación, ¿sí? Para meternos en esta relación entre cultura e industrias y trabajar, ¿sí? Por un lado con un personaje como Peter Behrens, ¿sí? Y hay la fábrica de turbinas AEG, que es una empresa estatal, ¿sí? Me parece que esto es, digo, acá también estamos con cómo pensar esta primera fase de modernización, ¿no? Y más allá de lo que plantea también Kolhun en términos filosóficos, en términos de las ideas, y es esa tensión de esa modernización por un lado, paralela que va de la mano de una búsqueda de lo auténticamente alemán, ¿no? Entonces, por eso estamos, ¿sí? Por un lado, ese proto-racionalismo atravesado también por un nacionalismo incipiente que va a terminar en un nacionalismo extremo, ¿no? Está esta tensión. Y vamos a ver que estos personajes, tanto Peter Behrens va a ser más conservador, pero el personaje que viene después, que lo vamos a recuperar más adelante en la Bauhaus, que es Gropius, son mucho más, están pegados a la socialdemocracia y, digo, de conservadores tienen poco, ¿no? Entonces me parece que esto es un poco unas líneas para pensar esa primera parte del texto de Kolhun, que da muchas cuestiones por sentadas y discusiones en términos filosóficos, y tienen que ver con esa línea, y la racionalidad en Alemania está muy fuerte, si cursaron sociología, está muy imbricada y muy representada por quien es Max Weber,
¿no? Que habla, cuando hablamos de proceso de burocratización, no pensemos en la burocracia que nos quema la cabeza y nos hace mal, sino en altos niveles de racionalidad para que funcione en términos racionales. La lógica que permite el desarrollo que llevó a Alemania ese desarrollo industrial es altamente racional, con un pensamiento alta, y en ese sentido está hablando Kohlhund cuando habla de la burocratización o de la burocracia, ¿no? Racionalidad, burocracia, ¿sí? Asociadas también al liberalismo, y el nacionalismo un poco se enfrenta, ¿no? A veces digo, podemos pensar en esta idea, digo, Alemania va a estar atravesada por una idea que es muy fuerte, que es el modernismo reaccionario, ¿no? Tanto, digo, por un lado y por otro lado la socialdemocracia. Estas son las ideas que vuelan por acá, pero te cedo la palabra. Bueno, y Colquhoun, no, me parece interesante pensar a esta fábrica, la fábrica AEG que diseña Peter Behrens, también en, digamos, en ese punto de conflicto que se va a producir entre la relación entre el arte y la industria, ¿no? Entonces, hay un hecho que narra muy bien Alan Colquhoun, que es ¿se llama? La exposición de la Bergbund en Colonia en 1914, donde se van a encontrar dos personajes importantísimos. Uno es Henry van de Velde, que era era una personalidad muy reconocida en ese momento. Él estaba, de algún modo, él lo que buscaba era como mostrar la racionalidad del Art Nouveau. Él lo que decía era, bueno, nosotros naturalmente cuando diseñamos líneas curvas, nuestros cuerpos son curvos, entonces la recta es de algún modo una falacia, ¿no? Entonces, de algún modo buscando como construir una teoría para avalar el Art Nouveau, y en ese sentido, este personaje era un absoluto defensor del proceso artesanal del arte y el arquitecto entendido como artista también, ¿no? Mientras que, por otro lado, vamos a tener toda una línea de personajes dentro de los cuales se encontraba Mutesius como el principal defensor, que justamente lo que va digamos, lo interesante que plantea Mutesius es que el proceso técnico de industrialización ya se encuentra en movimiento, y es el arquitecto el que tiene, o el diseñador, el que tiene que de algún modo apropiarse de ese proceso de producción y transformarlo en diseño, ¿no? Entonces, ¿qué se pone por delante? ¿El arte o la técnica? De algún modo, es esto como la puja que se da en ese punto, y me parece interesante que, digamos, esto sucede en 1914. En 1909, Peter Behrens había diseñado esta fábrica, de algún modo tomando también digamos, buscando conciliar estos dos términos, ¿no? Buscando conciliar la historia con los nuevos programas, esta técnica y esta industria nacional ¿cómo se llama?, alemana, en relación a buscar construir un objeto, que es la fábrica, como si fuera un objeto que nos, digamos, que nos produzca de algún modo una empatía, ¿no? Y esa empatía va a estar... Sí, vale. No, es esta idea, en esa relación entre arte y tecnología, acá lo que logra en AEG es el arte como ennoblece a esa tecnología, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿No? Y en ese sentido, lo proyectual lo vamos a ver en los trazados reguladores. De algún modo lo que se van a tomar, digamos, lo que se va a buscar es sí, digamos, plantear como en dos estéticas la estructura y el cerramiento. Entonces fíjense cómo el cerramiento es ese cerramiento curvo, redondeado, con un almohadillado, como si fuera algo pesado. Eso que está señalando ahí, Vale, es como el cierre curvo de la nave industrial, que fíjense que por fuera se ve como duro, como si fuera un frontis griego, y en el interior lo que vamos a tener es en realidad una estructura vidriada, súper, digamos, toda hecha de hierro y vidrio, ¿no? Y por otro lado también en
los laterales. Los laterales van a estar constituidos por una serie de columnas que van a estar bajando, pero claro, en este ritmo que nos van a estar marcando esas columnas, lo que Peter Behrens va a intentar escenificar es de algún modo el Partenón, de algún modo esas proporciones que tiene el Partenón, desde lo lingüístico, buscando proponerlo con elementos de hierro como si fuera un nuevo Partenón, y en la imagen exterior apareciendo este almohadillado rústico también de una manera bastante como pesada, en oposición al vidrio, fíjense, ¿no? Esta placa central de vidrio que se encuentra como curvada, ¿no? Se encuentra como hacia afuera. O podríamos pensarlo al revés, es el almohadillado, es la esquina de mampostería la que se está metiendo como adentro del edificio, generando esa sombra ahí superior, ¿no? Que en algún punto no sostiene, porque está, si uno le saca eso, está, claro, es pura decoración, digo, es una decoración, está adrede y pensando un poco el lugar que tiene la industria, ¿no? Si estamos pensando qué lugar tiene esa industria para Alemania como potencia, como, ¿no? ¿Qué representa el poder industrial? Es el templo de la industria. Claro, es el templo de la industria, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, ¿no? Tampoco logra tampoco busca deshacerse de la historia completamente, pero sí extrae principios de la historia, ¿no? Para aplicarlo al nuevo escenario. En ese sentido se lo conoce como protorracionalista. A mí me molesta un poco ese término porque es como que no, o sea, que entonces no es completamente racional. Bueno, no se trata tanto de eso, sino que yo lo pensaría como más en esos términos que dice Vale de modernismo reaccionario, como bueno, hay ciertos elementos que es necesario mantenerlos porque, bueno, porque hay un estatus, porque hay, digamos, es una empatía que se genera con el edificio. No. Sí. Y esa búsqueda del pasado, sí, esa búsqueda del pasado que nos da identidad, pero al mismo tiempo la modernización y la máquina hay que claro, cultivarla, glorificarla, ¿no? Claro, es esa tensión, ¿no? Y aparte, y la arquitectura y juega un papel muy fuerte, muy importante, porque los edificios en una época marcada fuertemente por la velocidad y por el cambio y por lo que genera el movimiento de la máquina, esto aparece, ¿no? Y está, presente, con un posible nitidez. Y es el Estado representado, porque no olvidemos que es una empresa pública. Y a Peter Behrens le piden que haga todos los logos, no es solamente, toda la publicidad, el diseño de todo absolutamente, como una marca de una empresa estatal. ¿Sí? Es verdad, claro, diseña absolutamente todo, Behrens. Sí. Y no es la única que construye otras también. No. Esta es como la más... Como la emblemática. Sí, es la más representativa. Y ahora, metimos acá como un paréntesis, porque ahora vamos a terminar con Gropius en esta línea, me parece, pero nos parecía, como estábamos hablando del acero y la tecnología, que no le dimos presencia, pero lo dimos como por supuesto, otros de los materiales, que también es importante, y van a cobrar, que cobra mucha relevancia, y que la arquitectura que vamos a ver a partir de, la próxima clase, que es muy importante, es el hormigón armado. Y cómo es trabajado. Y este es también otro edificio emblemático que también marca esa bisagra en París, volvemos a París, ¿sí? Porque aparte es formador de esta generación de arquitectos, ¿no? De cómo trabajar. Aprendieron varios con él a trabajar el hormigón armado, que es Perret, ¿sí? No le puse el nombre al final, la estética. Auguste Perret. Sí, está, bueno, Auguste Perret. Sí, pero sí. Auguste Perret, la casa de la calle Franklin en París, ¿no? Lo interesante, por un lado, en términos de tecnologías, cómo trabaja el hormigón, ¿no? Porque el hormigón está decorando. Esto está todo hecho, ¿sí? De hormigón, pero le paso la voz a Santi para que les hable de la espacialidad. Bueno. Y cómo juega también la transparencia, un poco por empezar a ver esa multiplicidad de voces que nos permiten hablar de edificios también modernos. Claro.
Para mí este edificio es interesante porque en realidad es una de las primeras viviendas que se construye con estructura de hormigón armado, trabajado como líneas. Porque como pasa con todo el desarrollo de los materiales a través de la historia, es muy interesante cómo en un principio son más asimilados a cuestiones de infraestructura hasta que de algún modo se genera esa búsqueda del lenguaje, ¿no? Lo vimos con el hierro y el vidrio, y con el hormigón va a haber un proceso similar. Entonces, la propuesta de Perret resulta muy renovadora, porque lo aplica a la vivienda, y se da cuenta de que las posibilidades de aplicarlo a la vivienda le permiten construir una planta absolutamente libre. Fíjense que tenemos 3 salones centrales en la planta, ¿no? Entre los 2 salones, en las esquinas, ahí hay columnitas de hormigón armado. Esas son pequeñas columnitas, pero todo lo demás son muros interiores que podemos perfectamente demolerlos y armar un gran salón. El otro planteo que él también está haciendo es tirando hacia atrás todo lo que tiene que ver con los servicios, circulaciones, todo aquello pequeño como núcleos fijos y que le molestan para justamente construir este ambiente amplio. Y hacia el exterior lo que construye es como esta especie de bow window invertido, ¿no? Y esa lógica, en realidad, tiene que ver con buscar la mayor ventilación e iluminación en la fachada, sacarle el mayor provecho posible, ventilar la mayor cantidad de locales posible. Entonces, bueno, él idea esta situación. Pero también lo interesante es justamente eso que está señalando Vale, ¿no? Las decoraciones. El edificio no deja de estar decorado. Donde vemos placas lisas, tenemos la estructura de hormigón en el interior, y donde vemos las placas florales o con otros motivos, son cerramientos. Entonces él también nos está de algún modo mostrando a través de la decoración la lógica del edificio. Me parece que en ese sentido este edificio es recontra vanguardista, porque de algún modo propone otro tipo de habitar que hasta ese momento no se había propuesto, y que tiene que ver también con una alta flexibilidad de esos espacios y de las dimensiones de esos espacios. Le Corbusier trabajó con Perret un poquito después, y por supuesto que tomó de él, bueno, lo veremos con Le Corbusier, estas ideas. Sí. Y el trabajo del hormigón, cómo trabajar el hormigón armado, ¿no? Es como Totalmente. ese manejo. Totalmente. Así que eso es súper interesante, y después también es como que la dejamos picando para ir cerrando, con lo último nos queda, pero de trabajar y pensar la vivienda como mercancía también. Claro. ¿No? Digo, y finalmente, digo, vamos a ver al joven Gropius, ¿no? Y un poco volvemos a Alemania, ¿sí? Y la vuelta de tuerca y la diferencia con esta fábrica de calzados, que es la fábrica Fagus, con la fábrica de AEG. Peter Behrens, Claro. AEG. Digo, Gropius estuvo en el estudio de Peter Behrens, ¿sí? Pero las resoluciones acá cambian completamente, ¿no? Acá está a la vista, ¿sí? A la vista la estructura, cosa que Peter Behrens no les está ocultando, ¿no? Sobre todo se ve claramente, digo, en las esquinas, ¿no? Y acá hay una fuerte mirada de clase, una preocupación también por el lugar donde están los trabajadores, ¿no? Y una preocupación fuerte por la mecanización, ¿no? Totalmente, claro. Y hay una mirada, para cerrar, ¿no? Esta idea de la producción, por un lado, alemana fuertemente de bienes de capital, que son los bienes de capital, son esos bienes que generan, que sirven para producir otros bienes, ¿sí? Pero lo interesante que dice, me parece muy interesante que aparece en el texto de Colquhoun, para que registren, igual alguna pregunta seguramente les vamos a hacer, es este Gropius, tenerlo presente, que tiene una mirada distinta y mucho más profética, podríamos decir, ¿no? Como dice, y una mirada como mucha más admiración hacia la mecanización, que luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?
él va a dar un giro y va a tener una mirada mucho más negativa, ¿sí?, de lo que ha generado toda esta situación y esta construcción, ¿no? A lo que nos ha llevado la mecanización, a esa gran guerra, que muchos de sus compañeros participaron y murieron en ella, o terminaron súper trastornados, ¿no? Esta arquitectura fuertemente del racionalismo técnico, él va a tener un giro, ¿no? El Gropius que vamos a ver en la Bauhaus no es este Gropius. Esto también Claro, es interesante, ¿no? claro. Así que me parece como para, no sé si, qué otras cuestiones querés agregar para ir cerrando, porque nos hicimos una teórica re larga, Santi, te cuento. Ok, no, vamos terminando. Pero no, me parece interesante para pensar en relación a la fábrica AEG, como si Peter Behrens toma los principios reguladores del templo para construir la imagen de la fábrica. ¿Cuáles son los principios que está tomando Gropius? Así que bueno, les dejo esa intriga y lo resolveremos en las fichas. En la ficha, sí, 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 súper interesante. Así que, y para terminar, ¿no? Y bueno, sí, les dejamos eso. Yo iba a agregar algo, pero no les vamos a dar, ¿no? Me parece que acá está más presente esa racionalidad, queda como más descarnada, ¿no? La materialidad y la forma. Claro. Pero igual, bueno, igual ya es tema de Mariana, no, pero no deja de ser una imagen la que se construye. Eso me parece que sí, no hay que olvidárselo tampoco, como es otra imagen, sí, pero sigue siendo una imagen. es una imagen, sí, 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 Claro. sí, sí, sí. Sí. Bueno, Así que bueno, cerramos acá, nos vemos en la corrección de las fichas y bueno, es una ha sido teórica una media larga, teórica les prometemos que la próxima va a ser más corta. no tan compacta, pero bueno. Chao. Chao. Chao.